la iglesia no puede ser ni de derecha ni de izquierda. La iglesia debe ser un centro de pensamiento crítico a la luz del evangelio. Es una negociación al mejor postor. ¿Quiénes van a darle a esta iglesia, a esta denominación, mejores servicios, mejores ofertas, mejor dinero? Son esos candidatos a quienes se presentan en los púlpitos, ¿no? Y es este candidato por el que hay que votar. Mis hermanos en Cristo que son parte de la misma congregación, pero que piensan diferente, los vamos deshumanizando. Como no piensan como nosotros, no están de parte del candidato de Dios, pues ellos merecen cualquier castigo, ellos merecen pues cualquier, digamos, cualquier maldición, ellos merecen que les vaya mal. Lina querida, feliz año. Vamos a hablar hoy de algo que nos concierne, a lo que no le prestamos tanta atención desde el abuso, porque pues los casos más nombrados de abuso son los de abuso sexual, pero que es muy importante, sobre todo ahorita en Colombia, que entramos a un momento de elecciones, a un momento político muy álgido. Lina, ¿de qué vamos a hablar hoy? Así es, bueno, feliz año, Tomás, y a todos los que nos escuchan. Hoy vamos a hablar del abuso espiritual con fines políticos, que es más recurrente de lo que pensamos, es una de las formas de abuso espiritual más sutiles, además porque como se utiliza sobre todo en los momentos electorales como en el que estamos en estos momentos en Colombia, no es tan constante o no es tan permanente, sino que se siente más fuerte en ciertas temporadas. Sin embargo, no porque no sea tan permanente ni tan visible, no significa que no genere daños. También genera unos impactos en la forma en que se entiende el evangelio, en la forma en que se vive en comunidad de fe. Hay unas realidades muy específicas con las que me he encontrado, precisamente analizando los grupos que se van formando alrededor de, en el discurso, ser los representantes de las iglesias evangélicas o protestantes, ¿no? Y se usan unos ciertos símbolos que son símbolos muy específicos del mundo cristiano evangélico, ¿no? Entonces se usa el león, es muy usual, ¿no? Por allá en Argentina el rugido del león lo usaba mucho Milei cuando estaba de candidato para presidente, y aquí el escudo de un partido que es sobre todo se presenta como un partido evangélico, como un partido cristiano, y esa distinción a mí me molesta. Entonces no me gusta entrar ahí, esa vaina de los cristianos versus los católicos. Los católicos son cristianos, em, pero es de un cristianismo muy específico, muy evangélico, ¿no? Se usan los símbolos, se usa el discurso y empieza a entenderse que quienes representan a Dios y los valores de Dios y el destino que Dios quiere forjar para las naciones y lo que Dios quiere hacer en medio del Estado y la forma en que Dios sueña que seamos gobernados y gobernadas, descansa en ese partido que está mostrando esos símbolos, que tiene esos discursos que se plantean como inamoviblemente los representantes de Dios frente a los votantes, las votantes, frente al capital político. Eso me Así es. parece muy interesante. Dale. Y se presentan los candidatos de estos partidos como de una manera muy mesiánica, ¿sí? Como los que tienen la verdad, los que van a saber gobernar. Y uno de los aspectos que más se utilizan para captar un poco la atención y seducir a los votantes que son parte de una congregación es como vincularlos o relacionarlos con personajes bíblicos, como el caso de David. ¿Sí? Como vas a ser como David o vas a ser como X rey de que aparecen en los textos bíblicos, y así como Dios apoyó a tal gobernante, a tal rey, a tal profeta, Dios te va a apoyar a ti, así como fulanito conquistó tal tierra, tú vas a conquistar este pueblo, esta nación. Y esas son narrativas obviamente religiosas
para que quede un poco registrado en las representaciones de los congregantes que esta persona sí está alineada a los valores cristianos y por tanto obviamente debería votarse por esa persona. Sí, de hecho allí empiezan a hacer una demarcación muy clara de quienes son de Dios y los que no son de Dios, y asimismo entonces los votantes de Dios y los votantes entonces descarriados o rebeldes que no han entendido el propósito de Dios. Eh, Eh, dime. entra mucho, yo crecí pentecostal. Y muchos de estos movimientos son precisamente pentecostales y hay una narrativa épica, ¿no? Estamos en una guerra cultural, estamos en una guerra social. Entonces, las batallas del Antiguo Testamento son como la fórmula imaginaria de ser las batallas que estamos librando. Estamos levantándonos contra los reyes amorreos, estamos levantándonos contra Egipto y contra el faraón, estamos levantándonos contra... Y los adalides, como lo decías ahorita, son esas personas y se junta mucho con esta narrativa de guerra espiritual, ¿no? Que lo hace a uno sentir épico. Uno tiene el poder de Dios para levantar la voz y para levantar como las declaraciones con las que se están liberando nuestros barrios o nuestras ciudades o nuestro país. Pero aquí Exactamente. le anexan el hecho de que parte de esa guerra para libertar el país, parte de eso épico que estamos haciendo, se traduce en votar, pero en votar por quienes nosotros digamos, ¿no? Ujú. Quien el pastor diga, quienes los que ocupan un lugar verticalizado, que hemos hablado mucho de esto, hay lugares verticales que entendemos cual si fueran la voz incuestionable de Dios. ¿No? Está esta narrativa de que son los ungidos, las ungidas de Dios, el profeta, el apóstol, los pastores, y están arriba de las personas, y como están arriba, su voz es lo que hay por obedecer. Y lo que hay por obedecer es voten por estos candidatos específicos y la iglesia se convierte en capital político Así y es. venden el capital político, ¿no? Es una negociación al mejor postor. ¿Quiénes van a darle a esta iglesia, a esta denominación, mejores servicios, mejores ofertas, mejor dinero? Y son esos candidatos a quienes se presentan en los púlpitos, ¿no? Y es este candidato por el que hay que votar. Y además, generalmente estos candidatos van a las mega iglesias, ¿no? No, uno no los ve pues en las iglesias pequeñas de barrio, las más locales, de las de 100 personas, sino a las iglesias de más de 1000 personas, obviamente para capturar mayor número de votantes. Entonces allí ya uno va, digamos, dilucidando un poco, discerniendo todas las intenciones que hay, todas las intenciones que hay de capturar simplemente votantes, porque si realmente hubiese una reflexión sobre el tema de la fe, sobre lo importante de las iglesias como parte de una institución de la sociedad, pues visitarían las iglesias también pequeñas, pero estas iglesias obviamente quedan relegadas de cualquier carácter de reflexión política y se concentran en las mega iglesias. El otro aspecto, Tomás, que digamos fortalece esta intención de voto es hacer profecías. Sí, es decir, que tal o cual persona ya Dios me mostró en sueños, me reveló en visión, o bueno, de tantas maneras como lo dicen, o decreto como profeta que esta persona va a ser la ganadora. Y hay un asunto en el imaginario, o más bien como en la estructura psicológica de los seres humanos, y es que uno nunca quiere estar en el bando perdedor, ¿sí? Generalmente uno quiere ser parte del equipo ganador porque eso me aporta también como cierta fortaleza en mi identidad. Entonces, si el profeta dice que este va a ser el ganador, pues de alguna manera es una forma de manipular mi voto porque yo quiero ser del bando ganador, sino del bando perdedor. Independientemente de si entiendo o no su plan de gobierno, su plan de desarrollo, yo quiero que eso que el profeta está diciendo se cumpla y como ese va a ser el ganador, pues yo voto por esa persona, ¿sí? Y ahí hay una forma de manipulación también psicológica, es vamos a ganar, no es que él va a ganar, sino vamos, todos vamos a ganar, ¿sí?
No sé si arrancamos con un primer caso, Tomás. De una. Y el asunto con la profecía es que es como otra capa en medio de esa verticalización, porque es que quien habla, la persona nos, la persona no sola, lo que se está diciendo no es a nombre, no es a título personal. Yo, el profeta, estoy diciendo esto. No, la persona solamente es un portavoz de una Portavoz. voz más arriba que es la de Dios mismo. He aquí, Dios dice, he aquí, el Señor está diciendo, he aquí, Dios me está mostrando. Entonces, no queremos ir en contra de la voluntad de Dios. Si el profeta está diciendo que él va a ganar, lo que queremos es que él gane. Y porque es que Dios es el que lo está determinando y lo está mandando y lo está buscando ejecutar. Mira, Aquí es, vamos comencemos esta a vaina. ver un caso colombiano, luego vamos a pasar a otros casos de países latinoamericanos, pero vamos a iniciar con este caso colombiano que fue muy, muy sonado. Señor te dice, el Señor te dice, yo te he levantado como un David. Cuando nadie creía, cuando nadie pensaba que ibas a llegar, tú siempre tuviste la gracia de David. David era para estar en el palacio y tú también naciste para estar en el palacio. Y el Señor dice, yo te he puesto para conquistar lugares en Colombia. El Señor dice, te voy a sorprender en los próximos años. Y el Señor da una palabra para usted. El Señor dice, usted no vuelve atrás. Usted no va a volver atrás. Los periodos van a seguir. Míreme, pastor. En tu oración le preguntaste hasta dónde ibas a llegar con la política. ¿Hasta dónde ibas a llegar? El Señor te dice, David llegó hasta ser rey. Y déjame decirle algo. Yo estoy enfrente del próximo presidente de la nación de Colombia. Muy bien, creo que ahí tenemos muchos elementos para analizar. Spoilers alert, no fue el próximo presidente de Colombia. No fue el próximo presidente, exactamente. ¿Sí? Lina, sí, de entrada lo que decías de la utilización del símbolo, él es Ujú. un Un David. David. Ujú. Él es un David, es decir, un rey, y Dios ya lo eligió, ya lo ungió para eso. Estoy frente al próximo, es decir, un poco el profeta, como el caso de Samuel, estoy frente al próximo presidente, que no fue de esa manera, y también todo lo que acompaña esa profecía, ¿no? La música de fondo, hubo hasta fuegos artificiales, un humo allí, sí, y la gritería, todo el éxtasis emocional que genera como una celebración anticipada de lo que va a ser, y no fue de hecho, y todo eso moviliza y va dejando instalada en todos los congregantes que eso es decir, no hay forma de poner en duda aquella profecía, ¿sí? Se movilizan demasiado las emociones y bueno, desafortunadamente para muchos de los congregantes, no sé cuando este tipo de profecías no se cumplen, pues cómo lo asumen, ¿sí? Algunos empiezan como a suavizar la profecía, no era para este tiempo, es para más adelante, y van alargando la profecía, así como David inmediatamente no fue rey, ese tampoco era para este momento, sino para unos años, y bueno, van dilatando un poco para ir contrarrestando de pronto el malestar que puede surgir cuando las personas se dan cuenta que esta profecía no se cumplió y por tanto, pues quien dijo la profecía pasa directamente a ser un falso profeta. O llega a ser presidente de algún partido y entonces lo que era esa la Era presidencia. eso. Hay algunos cargos que cuando se arma todo este éxtasis eclesial en torno a lo político, cuando se plantea el que alguien va a llegar, alguno de los líderes, porque no es cualquier Ujú, persona, esa profecía no se la dan a alguien que está ujú. sentado ahí de la nada.
em, cuando se la dan a uno de los líderes de la iglesia que tiene reconocimiento por parte de la denominación, algunos de los cargos son logrables precisamente porque tienen el capital político, porque si con este discurso logran que las personas logran capitalizar la fe de las personas en el voto, van a ocupar cargos de concejales, van a ocupar cargos de senadores, Senador. y Ujú. empiezan a armar una estructura de fuerza política, empiezan a tener cercanías con quienes pueden conversar, con quienes pueden armar estructuras y acuerdos y empiezan a escalar políticamente. No necesariamente para ser presidentes de una nación, eh, pero sí para ocupar lugares de poder importantes dentro de la nación, ¿no? Esta persona, John Milton, no sé si todavía es, pero fue senador de la República y Fue senador. Ujú. es reconocido por tener unas ciertas influencias y unas ciertas fuerzas dentro del el escenario político. Y ahorita su hija, ¿no? Es candidata para el Senado y muy seguramente va a llegar porque tienen el capital político dentro de las iglesias donde son líderes, am, para hacerlo, para llegar y ocupar Ujú. esos lugares. Y en estos momentos, este ex candidato presidencial entonces está apoyando a un candidato eh, actual que se decía ser ateo hace unos años, se mantenía en su postura de ser ateo, de no hay sentido creer en Dios, y ahora pues lo busca él como ex candidato presidencial, ex senador y pastor para que le dé el respaldo y efectivamente ya salió en los medios ese respaldo de parte de John Milton hacia un candidato específico que en su momento era ateo y ahora pues es el más cristiano y evangélico que cualquier otra persona en Colombia. Entonces allí vemos como esos tejidos, digamos, de alianzas súper convenientes, ¿no? Completamente. Es que la imagen de ser orado o de ser orada, Ujú. la imagen de estar con una Biblia, la fe es una realidad sociológica, la fe es una realidad social también. Lo es. El- el- la idea de Jesús, de Dios, mueve ideas, mueve determinaciones, mueve decisiones, mueve a la gente. Ujú. Entonces, claro, para poder ocupar lugares de poder, no porque de un momento a otro, oh, voy a buscar el favor de Dios, Ujú. sino que van a buscar el favor de la fe que hay integrada en las personas. Entonces se generan Es. imágenes. Mira que es que los pastores están orando por él. Mira que es que era ateo, pero ahorita se sensibilizó y buscó el apoyo de Dios a través de los pastores que Ujú. están orando por él. Y realmente detrás de eso hay toda una estrategia de marketing y Así una es. estrategia de marketing que incluye la fe, porque la fe mueve montañas cuando se capitaliza en Ujú. votos. Así es. Y desafortunadamente, como las voces de los líderes eclesiales se constituyen como en la voz de Dios, o así muchos lo asimilan, pues es imposible que Dios se equivoque. ¿Sí? Es decir, si tal o cuales pastores o líderes o pastoras están apoyando a ese candidato, pues ¿cómo decir que ese no es el candidato de Dios? De hecho, en otros países del norte así se han clasificado los candidatos de Dios y los candidatos del diablo. Y mientras están el día de elección, entonces están en guerra espiritual eh, para mover la mano de Dios a que gane su candidato. Sí, es muy particular porque entonces hablan de Dios soberano, pero entonces tenemos que mover la mano de Dios para que al final gane nuestro candidato. Entonces es un montón de ideas allí inconexas, incongruentes, pero que las fuerzan para que la gente sienta que el ejercicio electoral no es un ejercicio ciudadano democrático, sino que es un ejercicio de guerra espiritual. Y lo ponen en ese plano únicamente y en esa medida, pues si estamos en guerra espiritual, pues vamos a ganar esa guerra espiritual. No es un ejercicio de reflexión política ciudadana, sino que se limita a un plano totalmente espiritual, ¿sí? Más bien religioso y hasta a veces sectario. Ujú. Por aquí tenemos otro videito, Lina, para Otro video. mostrar un ejemplo de lo que estamos hablando. Muy bien.
Brasil se han convertido en centros de poder político. Nós viemos declarar que o Senhor Jesus é o dono do Rio de Janeiro, é o dono do Brasil. Brasil tiene la mayor población católica del mundo, pero se prevé que los evangélicos superen en número a los católicos en la próxima década. Los evangélicos representan el 25% de los electores en Brasil. Eles não respeitam os nossos princípios. Por isso, cristão não pode votar na esquerda. En 2018, la gran mayoría de los evangélicos votaron por el actual presidente de ultraderecha, Jair Bolsonaro. Muchos declaran que los pastores están demasiado inmersos en la política, adoptando a veces puntos de vista provenientes directamente de Estados Unidos. Pastores brasileiros frequentemente viajam aos Estados Unidos. As igrejas brasileiras convidam pregadores americanos para virem aqui pregar. Algunos evangélicos abandonan sus iglesias debido a la ideología conservadora de muchas de ellas. Que Jesus Cristo, Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno. Brasil se prepara para votar por su próximo presidente y observa ansioso si las grandes iglesias evangélicas tienen la suficiente influencia política para decidir la elección. La satanización del otro para poder divinizar, ¿no? Si no hay un Satanás, no hay un ser divino que nos va a librar de Satanás, y eso no es nuevo. Estaba recordando mientras estábamos viendo el video que en Chile las iglesias, especialmente las iglesias pentecostales de Chile, dieron su apoyo completo a través de cartas y a través de comunicados y a través de sermones en las iglesias al dictador militar, a Pinochet. Pinochet. Y hoy sabemos de todas las torturas, de todas las muertes sistemáticas, de todo el horror que vivió Chile dentro de la tiranía, de la dictadura de Pinochet, ¿no? Y la razón por la que las iglesias estaban a favor de Pinochet, las iglesias pentecostales específicamente, es porque Satanás estaba a través del comunismo y estaba a través de los gays. Y Pinochet iba a desaparecer el comunismo e iba a desaparecer a los gays. Eso está sistematizado. Hay información muy fácil de encontrar al respecto. Y ahorita sigue siendo lo mismo. Se generan unos enemigos externos y se genera un discurso donde este Mesías de Dios va a acabar con los enemigos externos, ¿no? Y esos temas muy específicos brotan siempre que hay temporada de elecciones, ¿no? Este es el de Dios porque este de Dios va a acabar con todo lo que es del diablo, y lo que es del diablo es del otro. Y lo que hablabas de la incongruencia ahorita, si gana mi candidato es la voluntad irremovible de Dios. Si gana el candidato del otro es porque está ganando el diablo y hay que pelear con más fuerza. La voluntad de Dios solamente se está dando a luz, está ocurriendo cuando es mi candidato el que está ganando. Y desafortunadamente con eso que mencionas, Tomás, ocurre esa satanización, lo que termina generando es una deshumanización, ¿sí? Es ver a los otros, que a veces son mis familiares, mis amigos, mis vecinos, mis hermanos en Cristo, que son parte de la misma congregación, pero que piensan diferente, los vamos deshumanizando, ¿sí? Y entonces, como no piensan como nosotros, no están de parte del candidato de Dios, pues ellos merecen cualquier castigo, ellos merecen pues digamos, cualquier maldición, ellos merecen que les vaya mal, ¿sí? Y es una forma también de generar esa fragmentación y nuevamente se replica eso que en algún momento he hablado de esta narrativa de ellos y nosotros, ellos los que no son tan humanos, ni tan divinos, ni tan cristianos, y nosotros los que tenemos la verdad. Y desafortunadamente esa lógica genera pues dinámicas de deshumanización, tanto que muchas veces como creyentes podemos terminar validando, aceptando y hasta promoviendo prácticas de tortura, prácticas crueles hacia ciertas poblaciones, como lo hablabas ahorita, como hacia la población LGBT,
hacia poblaciones que, digamos, históricamente han estado más de otra ala política, ¿sí? Como que, bueno, a ellos les puede pasar lo malo, sí, los pueden atacar, los pueden, no sé, capturar o secuestrar, sí, digamos que es aceptable. Y eso es una manera de deshumanizar a ese prójimo. De alguna manera, en la época de Jesús también se hacía, ¿no? Ciertas poblaciones eran vistas como menos humanas, como menos dignas, y lo que hizo Jesús fue dignificar a estas personas y ponerlas en el mismo, digamos, en el mismo lugar que el resto que se creía, digamos, superior a estas poblaciones. Desafortunadamente, esto también se da. He conocido situaciones, experiencias de personas muy allegadas que sus familiares creyentes, siendo ellos también creyentes, pues no sé, los sacaron de redes sociales o los dejaron de hablar durante un buen tiempo mientras ocurría toda esta convulsión política. Y esto es muy triste porque es como esa radicalidad frente a asuntos políticos genera rupturas, ¿sí? No nos acerca para el diálogo, sino que nos genera bastante ruptura. Yo he tenido un aprendizaje que ha sido como un aprendizaje que lo he interiorizado en relación a dinámicas políticas, y es que la iglesia debe ser, eso lo escuché de uno de mis pastores favoritos, y también pues escucho sus enseñanzas, que es Félix Ortiz, que él decía, alguna vez le preguntaban por eso, y él decía, la iglesia no puede ser ni de derecha ni de izquierda, la iglesia debe ser un centro de pensamiento crítico a la luz del evangelio, ¿sí? Es decir, debemos poner a la luz de las escrituras tanto las propuestas de un lado político como del otro, es decir, nosotros no estamos para amañarnos y acomodarnos al mejor postor, por miedo muchas veces como, ay, van a cerrar, si gana tal candidato van a cerrar las iglesias, si gana tal cual candidato van a cobrar impuestos a las iglesias. Entonces, si esas son las razones que nos movilizan, pues son razones realmente por fuera de la lógica del evangelio. Y creo que promover por eso el pensamiento crítico es tan importante al interior de las congregaciones, porque si no las personas no hacen estas reflexiones y se dejan llevar por cualquier, digamos, propuesta que suena cristiano, aunque no lo sea, aunque sea, de hecho, bastante diabólico. Y que pasa algo, Lina, y es que cuando nos anexamos, cuando tenemos este discurso de mi movimiento, mi organización, mi clave política es la de Dios y las demás son del diablo, nos cegamos, lo que decías ahorita. Nuestro lugar dentro de la sociedad tiene que ver con anunciar la obra de esperanza de Dios para las personas en desesperanza y en tristeza, y denunciar a quienes oprimen, ¿no? La denuncia es parte esencial del evangelio y es parte esencial de la Biblia entera. La Biblia es política, no es política partidista. Pues la Biblia es política, la Biblia denuncia con constancia a los reyes tiranos, a quienes están en poder, que toman decisiones de hambre, de pobreza, y es un llamado por parte de Dios, el profetismo, por ejemplo, a denunciar esa realidad. Y cuando nos metemos en esta burbuja de derecha e izquierda, como yo soy de derecha y la derecha es de Dios, se nos olvida mirar los desmanes y la opresión de las personas de derecha y nos hacemos los locos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos se está revelando unos archivos, los archivos de Epstein, y en uno de los archivos que salió revelado en diciembre, dice que hay una denunciante que habla del actual presidente que estuvo involucrado en violaciones a menores de edad y que estuvo involucrado en matanzas a menores de edad, infanticidios. No nos importa, porque hemos determinado que Él es el candidato de Dios, Él es la persona, el Mesías que Dios puso ahí. Entonces, todas estas cosas que tendríamos que estar denunciando, no nos importan. No. Claro, y ahí por eso figuras como la de David son, digamos, tan recurrentes, ¿no? Porque, ay, David pecó, digamos que el pecado de David incluyó un montón de delitos también, ¿sí?
como haber puesto a uno al principal del ejército adelante para que lo asesinaran y él quedarse con su esposa, sí, un montón de cosas, pero David era conforme al corazón de Dios, pero lo que se les olvida es que David se arrepintió. Y realmente, primero fue confrontado, es decir, hubo un Natán que lo confrontó y luego se arrepintió profundamente de todos los daños que había hecho. Diferente al caso de Saúl, que es lo que más frecuentemente vemos, es como no nos importa. Cuando hemos visto un candidato que se ha llamado cristiano, que donde ha salido a la luz algún delito y ha pedido perdón y se ha arrepentido, no, lo dejamos pasar todo este tipo de delitos como infanticidios, abusos sexuales con menores de edad y simplemente eso se nos vuelve, digamos, humo que rápidamente se evapora y nosotros seguimos con esa imagen fuerte de que este es el candidato de Dios. Me acordaba ahorita, Tomás, que mencionabas esto, de un reel que te mandé hace poco que me decías, yo también lo vi, es decir, si Jesús está a la diestra del Padre, pues como que ¿por qué no voy a estar del lado derecho de la política? Algo así. Entonces, ¿cómo utilizan esto de la diestra del Padre para decir que es la derecha la postura política correctísima? Pues que se les olvida a Lina que si Jesús está a la derecha, el Padre está a la izquierda de Jesús. Entonces, es incongruente. Sí, Y total. hay algunos que lo usan como meme. Como chiste Mm, es un buen chiste, sí, pero hay sí. personas que usan ese argumento como algo real, es que yo soy de derecha porque es que Jesús está a la derecha de Dios. De hecho, desafortunadamente, ese mismo discurso durante muchas décadas se utilizó, Tomás, para maltratar a los niños zurdos, ¿no? Oh, Entonces, les amarraban la manito izquierda, los niños escribían con la izquierda para obligarlos a escribir con la derecha. Conozco muchos oh. casos que lo hacían, porque de hecho todo estaba estructurado en las escuelas para los diestros, no para las personas zurdas. Y con esa misma lógica de que la derecha es lo bueno, y la izquierda es lo malo, entonces la gente no podía tener hijos zurdos, eso era como un pecado, como una irreverencia, como una rebelión a lo que está bien, a lo que es correcto. Sí, ya luego obviamente afortunadamente la educación cambió y se ha ido transformando los pensamientos en términos educativos y hoy ya las escuelas tienen sillas para diestros y para zurdos y ya se entiende pues que simplemente es una manera distinta, pero que ese niño ni es menos inteligente, ni es malo por ser zurdo, sino que simplemente pues allí está, digamos, su habilidad y su capacidad. Así como en el fútbol hay futbolistas diestros y hay futbolistas zurdos, ¿sí? Entonces, desafortunadamente esa narrativa de lo de derecha y de lo de izquierda se ha atravesado diferentes sectores de la sociedad, incluyendo la educación y en este caso, pues, la vida también religiosa. Y voy a decir algo que a muchas personas no les va a gustar porque pues eh, no les gusta que uno diga este tipo de cosas. Hay cristianos de derecha y hay cristianos de izquierda. Así es. Y independiente de lo que ocurra en las realidades sociales y políticas, si creemos que hay un más allá y el más allá es un lugar de eternidad en el cielo de Dios, vamos a estar compartiendo el cielo con personas de derecha y con personas de izquierda. Como en otros momentos había que explicarle a cristianos racistas, vamos a compartir el cielo con personas blancas, con personas negras, con personas de diferentes matices de la piel. Ujú. Como habrá que explicarle a otras personas en otros momentos, desde otros odios, porque eso es lo que genera Así es. odios. En el cielo vamos a compartir con personas de esos movimientos Ujú. que odiamos. Y Jesús tenía dentro de su grupo de personas que le seguían, personas que Que eligió además. sí, que eligió, personas que estaban dispuestas a alzar las armas en contra del Ujú. Imperio Romano, los celotas, y personas que trabajaban en la recolección del sistema de los impuestos del Imperio Romano.
tenía enemigos ahí dentro de su estructura de seguidores. Y aprendió y enseñó a convivir en medio de las diferencias ideológicas. Ujú. Necesitamos entender que el legado de Jesús junta las diferencias, incluso en medio de los odios. No aviva los odios para que estemos en contra de quienes Ujú. piensan diferente que nosotros. Yo creo que hay un asunto y es que a veces las iglesias cristianas, en el afán de generar impacto, buscan uniformidad. Así que todos pensemos, votemos, creamos exactamente lo mismo y se les olvida que en la Biblia no se habla de uniformidad, sino de unidad, ¿sí? Y justamente eso es lo que el Señor nos llama, estar unidos, ¿sí? En amor. No significa que tenemos que estar, vestirnos igual, pensar lo mismo, ver las mismas películas, votar por el mismo candidato, estudiar lo mismo, sí. Pero a veces hay una tendencia a desfigurar la unidad y volverlo en uniformidad. Y allí es cuando deshumanizamos al otro que no piensa y no se viste del mismo color que yo. Por aquí tenemos un último videíto. Un último video, en otro caso latinoamericano. El presidente Javier Milei participó en la inauguración del Portal del Cielo, el auditorio evangélico más grande de Argentina. El evento se celebró en la ciudad de Resistencia, Chaco, y reunió a miles de fieles de todo el país. La monumental estructura, construida por la Iglesia Cristiana Internacional, tiene capacidad de hasta 15.000 personas sentadas y es considerada una de las más imponentes de la región. Hoy es un día histórico para Argentina. Es la primera vez que un presidente de nación de Argentina visita una iglesia. Durante su discurso, Milei vinculó el capitalismo con los valores judeocristianos y denunció lo que llamó la idolatría del Estado. Occidente, desde hace décadas, está serruchando la rama sobre la que está sentado, creyendo que como aún no se rompió, nunca se romperá. Lo interesante aquí, y que tiene que ver con lo que hoy nos congrega, es que Occidente, tal como lo conocemos, es en gran medida el resultado de la aplicación sostenida de ciertos valores de la raíz judeo-cristiana. Además, defendió la libertad individual como un valor dado por Dios y criticó el rol del Estado como supuesto salvador, al que describió como una representación del maligno. Y le dice que si se arrodilla frente a él, le dará el poder sobre todos los estados del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, está la confesión propia del maligno, que el Estado es la representación del demonio. Por eso cada vez que avanza el Estado, digamos, hay más pobreza, hay más calamidades, hay miseria. Por eso es que les digo, despertemos a la fe, porque eso es lo que nos traerá no solo el cielo, sino la prosperidad aquí también en la tierra. De presidentes, políticos, economistas a teólogos, ¿no? Así es, sí, a biblistas. Exacto, exacto. Lo que decías ahora, temprano, al comenzar la conversación, la iglesia más grande de Argentina, ¿no? El lugar donde se congregan muchas personas y pues 15.000 personas son las que caben en el lugar, más las cientos de miles que ven a través de los recursos audiovisuales, porque los recursos de las redes sociales también se constituyen como parte de la estrategia de alcanzar a las personas con el mensaje de las iglesias. Y mientras más masiva sea la iglesia, más recursos tienen para obrar a través de las redes sociales, más alcance tienen. Por supuesto. Y su alcance lo llenan del discurso político. Tenemos al presidente. Eso no es de gratis, ¿no? Eso no es, eso está tramado dentro de una estructura organizada, pensada previamente para captar los votos, para captar
la aprobación popular de la... En ese caso era muy de ese nivel, ¿no? Digamos, ya es presidente, digamos, su discurso no era para obtener votos para la presidencia, sino para la aprobación ciudadana de sus decisiones, que muchos de ellos significaron recortar presupuestos para salud, para educación, para justicia. Entonces era una manera para ganar la aprobación de las personas frente a sus políticas que obviamente no tienen mucho impacto a nivel social, sino que promueve justamente todo el desarrollo feroz del capitalismo. Total, Lina, en nuestro tema muy específico, el abuso, ¿por qué pensar que el uso de estos discursos, por qué pensar que promover candidatos específicos y más allá de promover, usar discursos de este es por el que hay que votar? Si la iglesia no vota por este, entonces son personas del diablo. Si no votas por mi candidato, te dejaste influenciar por las tinieblas. ¿Por qué ese tipo de discursos? ¿Por qué usar las plataformas? Que entre otras cosas me parece muy interesante, ¿no? Porque usan las plataformas que en la mentalidad de este tipo de iglesias, que son pentecostales, neopentecostales, es una plataforma sagrada, es el altar, no todos pueden acceder, Es el es púlpito, el lugar ¿no? santísimo, ¿no? Sí. Ahí Hay mucha están exclusividad. completamente. Quienes se montan ahí representan a Dios, son los santos de los más santos de los más santos, ¿no? Y cuidan de que cualquier persona que esté ahí es porque han alcanzado una dignidad moral, ¿no? Para estar ahí. Entonces, mostrar a estos personajes en el púlpito es mostrar también cual si fueran ungidos de Dios, cual si fueran representantes de Dios, tienen la dignidad moral de ocupar los espacios donde solamente los santos de los más santos de los más santos pueden estar parados y paradas, ¿no? Mira, es una forma, es abuso. ¿Por qué es abuso? Sí, porque esa vaina Sí. es abuso. Es abuso espiritual con fines políticos porque utilizan los símbolos religiosos que ya hablábamos, asuntos y personajes bíblicos, el altar, el púlpito, el escenario religioso eclesial para promover a X candidatos o sus posturas políticas, sus programas políticos como la verdad. Una verdad además respaldada 100% por Dios, ¿sí? Y eso hace que una persona o un ciudadano no tenga o limiten, más bien restrinjan la capacidad de hacer reflexiones críticas, análisis realmente, y simplemente entran a su conciencia, la manipulan generando culpa, por supuesto. Ahí aparece todo el tema de culpa, además aparecen ciertos discursos como que el que vota por otra persona además es un tonto, es un insensato, ¿sí? Utilizan los términos bíblicos de insensatez, no me acuerdo qué otros términos a veces se utilizan en la Biblia para decir es una persona que no está haciendo lo correcto. Y claro, nadie quiere sentirse de esa manera. Nadie quiere decir yo soy un insensato, yo soy un necio, ¿sí? Entonces es una forma de manipular las emociones, como lo vemos en el primer caso, a través de la música, de los gritos, de la profecía, y no permiten que la elección de, en este caso, un candidato presidencial sea un ejercicio consciente, racional, sino que un poco lo saturan de contenido religioso para manipular y para controlar ese voto, ¿sí? Por eso es abuso espiritual, porque no permiten que las personas libremente, desde las reflexiones que quieran hacer, hagan ese ejercicio de voto, sino que las están todo el tiempo coartando, manipulando, controlando, generando culpa, ubicándola en el bando de Dios, de tal manera que se garantice que vote por X candidato. Lo otro es que obviamente hay poder, es decir, quien está hablando allí es una persona que tiene un poder religioso, ¿sí? Es el pastor, es el profeta, el apóstol o como le queramos llamar, y pues esta persona generalmente en nuestra conciencia sabe más, conoce más, entiende mejor la voluntad de Dios. Entonces se utiliza ese lugar de autoridad y de poder para manipular
al resto de la congregación. Y desafortunadamente, pues se utilizan los contextos eclesiales para promover X postura. El otro aspecto que yo veo es que hacen una manera de manipular, además de la culpa, es el miedo. Es si no se vota por ese, nos viene una persecución, ¿sí? Nos viene realmente todas las plagas de Egipto por haber desobedecido a Dios. Entonces se manipula desde el miedo y las personas entonces votan desde ese lugar, un lugar irracional y no un lugar de conciencia, ¿sí? Por eso también es abuso espiritual. Yo soy muy enfático en esto. Hay un autor de Canadá que yo seguía con mucha fuerza y decía cosas como cuando nos inmiscuimos, no en lo político, ¿no? Y yo quiero ser claro con esto. El tema de la fe es un tema político. La escritura está compuesta dentro de realidades políticas y alza la voz contra decisiones políticas, ¿no? Nuestra fe es política, pero cuando nos inmiscuimos en estos discursos partidistas que segregan a unos, satanizan a unos y divinizan a otros, el autor dice, hemos prostituido la fe. No en mi forma de concebir el mundo cristiano, no tenemos por qué estar alabando las acciones militares de ningún estado, de ningún presidente. No tenemos por qué estar apoyando a candidatos que defienden tortura, violencia, discursos de satanización, de deshumanización para precisamente aplicar acciones violentas y de desaparición, ¿no? De ideales. Creo que es importante que podamos plantear la fe desde la construcción con el diferente. En nuestras iglesias tienen que poderse sentar el que tiene esta postura política y el que tiene esta otra postura política. Y tenemos que aprender a conversar en medio de la dignidad, en medio del amor al prójimo, ¿no? Porque de eso se trata el amor al prójimo, esa es la base de nuestra fe en Jesús. Necesitamos aprender a amar al diferente, pues porque es muy fácil amar al que piensa igual que yo, es muy fácil amar al que dice lo mismo que yo. Eso decía Jesús, ¿no? Pues como que un poco qué ganancia hay en amar a mi amigo, al más cercano, ¿sí? Y no a mi enemigo. Ahí es donde está el desafío y el reto. Y a quien Jesús utiliza como ejemplo de amor al prójimo es a los samaritanos. Y los samaritanos con los judíos tienen una pelea casada. Y Jesús llega y usa la referencia de esta pelea, de esta tensión política, religiosa, racial, usa esa tensión de diferencia y habla del amor al prójimo, habla de que no importa las diferencias, lo que importa es la misericordia, lo que importa es la compasión, lo que importa es la cercanía en medio de las dificultades. Lina, ¿cómo, en términos políticos, cómo se vería una forma sana, a tu forma de verlo, de hacer política en medio de las iglesias? Creo que lo acabas de mencionar, Tomás, y es seguir las apuestas de Jesús. ¿Sí? Las apuestas de Jesús es por la población vulnerable, las apuestas de Jesús es por el enfermo. Él dice, yo no vine pues, por los sanos, sino por los enfermos. ¿Sí? Es una apuesta por aquellos que están más vulnerables. Y eso no significa ser de derecha o ser de izquierda, significa ser un reflejo justamente del evangelio, de lo que nosotros predicamos. Entonces creo que así se ve una congregación. Hace poco Nidia nos compartía cómo en su congregación, la actual congregación, ella ve eso, ¿sí? Cómo la han ayudado a sanar, a restaurar después de muchas cosas que vivió desafortunadamente. Y allí ella dice, allí yo puedo ver el evangelio vivo, ¿sí? Eso es una apuesta política, por ejemplo.
Una apuesta política en una congregación es reflexionar sobre los derechos que hay de los más vulnerables, como los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres que son cabeza de hogar, ¿sí? Esa es una, digamos, una mirada que debería tener claramente una congregación. A veces, por ejemplo, hay iglesias que no les interesa si en una familia hay una sola persona que está trabajando o si es una familia muy numerosa y no hay ingresos y aún así les exigen que sirvan en la congregación de manera voluntaria cuando se requiere que esta familia, al contrario, busque rápidamente un empleo, se le encuentre rápidamente un empleo para generar ingresos. Yo te quiero contar un asunto que, como bien lo decías, no es politiquero, pero sí es político. Conozco una iglesia hace poco, es muy cercana, que contrató a uno de sus feligreses mayores de 60 años porque esta persona está desempleada y tú sabes, pues una persona más de 60 años pues, va a ser muy difícil encontrar empleo y de esta persona todavía le faltaban varias semanas para cotizar pensión. Ese pastor le dijo, bueno, tú tienes esta experiencia, vente a trabajar en la iglesia y yo voy a hacer todo lo posible para que tú salgas pensionado de aquí. Efectivamente, la persona salió pensionada este año de allí, ¿sí? Y allí es donde veo que eso es una apuesta, ¿sí? Una persona que no tenía ninguna posibilidad por su edad de conseguir empleo y mucho menos entonces de pensionarse, así que quién sabe cómo iba a ser su vejez, hoy tiene una pensión digna para poder vivir el resto de sus años gracias al respaldo que le brindó una congregación. Claro, él trabajaba, es decir, no fue un regalo, ¿sí? Pero esa es la expresión del evangelio también. Y ese tipo de cosas son las que yo puedo vislumbrar como cómo se vería una iglesia con esa apuesta política realmente de Jesús, no politiquera. ¿Mm? Muchísimas gracias, Lina. Muchísimas gracias a vos que nos estás viendo. Muchas gracias por darle valor a lo que estamos diciendo. Esto es una apuesta por visibilizar, por conversar, un tema que por muchos años estuvo muy escondido, muy bajo cuerda. Y hoy creemos que necesitamos ponerlo sobre la mesa, discutirlo y también aportar en la transformación de nuestras iglesias, de nuestros lugares de fe, que sean lugares más seguros, que sean lugares más amorosos, que sean lugares de cuidado y de construcción. Un abrazo gigante.